Buenas noches. ¿Cómo se encuentra el pueblo del Señor en esta noche? Bendecido, prosperado y en victoria con ganas de más. Gloria a Dios, porque estamos bendecidos y queremos más. Amén, amén. Queremos más, no nos conformamos con lo que tenemos. Le doy la gloria a mi Padre porque otra vez me da ese privilegio de estar en este lugar, de predicar su palabra, que es lo que más le pido a Él, que me enseñe cada día a través de su Santo Espíritu a predicar su palabra, como lo dice en Efesios capítulo 6, versículo 19. Dice: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Y dice: por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él, oiga bien, como debo de hablar. ¿Cierto? Como debo de hablar. Entonces, hoy le pido al Señor que me dé esa palabra como Él quiere que yo la hable. No como yo la quiero hablar, sino como Él quiere que yo la hable. Que sea el Señor colocando esa palabra en mi boca. Le damos gracias a Dios. Ahí vamos a hacer una oración por esta palabra en el nombre de Jesús. Padre, diríjanos, bendito Dios. Llévanos, bendito Dios, de tu mano, Señor, de principio a fin, Señor, en esta palabra, bendito Rey, que seas tú el que comande, Señor, este barco, Señor, que comande este tiempo, bendito Dios, que seas tú colocando esos versículos, esa palabra, bendito Dios, en mi mente, en mi corazón, Padre bendito, y que sea esa palabra tocando cada corazón, cada mente, Señor, que sea, bendito Rey, tatuada en cada corazón esta palabra. Te lo pedimos en esta noche en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mi hermano Andrés, ¿me regala el título del mensaje, por favor? Amén. Enseñanzas que nos llevan a una eternidad con Cristo. Amén. Enseñanzas que nos llevan a una eternidad con Cristo. Es tremendo, mis hermanos, porque el Señor Jesús nos dejó enseñanzas para que nosotros, a través de esas enseñanzas, podamos llegar al reino de los cielos, podamos estar en esa eternidad con Él. Él nos dejó enseñanzas, mis hermanos, que debemos de llevar, cada uno de nosotros debemos de llevar en nuestra vida. Enseñanzas que si nosotros no llevamos, no vamos a llegar al reino de los cielos. Y vamos a abrir la palabra en el Evangelio de Lucas, capítulo 6. Cuando estén ahí, me dicen amén y empezamos a predicar la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Vemos, mis hermanos, que el escritor del Evangelio de Lucas empieza el capítulo 6 con esta palabra en el versículo 1, cuando Jesús empieza a defender a sus discípulos. Dice la palabra que los discípulos de Jesús pasaron por un cultivo, por un sembrado de espigas de trigo, y que ellos empezaron a arrancarlas y a comer de ellas, y los fariseos empezaron a reprenderlos, y Jesús empezó a defenderlos. Y vemos que empezó Jesús a hacer esos milagros con ese hombre de la mano seca, y toma posesión en ese día de reposo, un día que para los fariseos era un día intocable, era un día donde nadie podía hacer nada. Para ellos colocaron esa ley, una ley pagana, donde ellos decían que en el día de reposo nadie se podía mover, nadie podía hacer nada. Y vemos que Jesús en ese día de reposo sana al hombre de la mano seca, y hubo
un enfrentamiento de los fariseos en contra de Jesús por haber sanado a ese hombre de la mano seca. Vemos también en el principio del capítulo 6 la elección de los 12 apóstoles. Aunque la palabra empieza diciéndonos en el capítulo 6, versículo 1, que los discípulos recogen espigas en el día de reposo, estamos hablando de que era el pueblo que lo estaba siguiendo, pero él todavía no lo sabía. Los discípulos en gran multitud de pronto, mas no los que él había escogido, porque todavía no los había escogido. Vemos que en el versículo 12 es la elección de los apóstoles, empieza a elegirlos, empieza a escogerlos. Dice la palabra que Jesús se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12. Y es tremendo, mis hermanos, porque ahí no dice que Jesús, que Jesús lo hizo a dedo. Jesús se fue a orar al monte de noche y pasó la noche orando para el otro día escoger sus discípulos. Amén. Ahora sí, vamos a empezar a desglosar la palabra que el Señor me regaló. Vemos que en el versículo 17 dice la palabra: y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Es tremendo, mis hermanos, porque empieza Jesús a ir a ese lugar, y él aprovecha esa llanura, ese lugar llano, y se sienta ya con sus 12 discípulos y con la multitud de gente que lo seguía de todas las aldeas, de todos los pueblos. Y vemos que dice la palabra que Jesús ahí empezó a sanarlos de enfermedades y a sanarlos a todos los que habían sido atormentados por espíritus inmundos, ¿cierto? Empezó Jesús a sanarlos, y empezó la gente a tocarlo, porque dice la palabra que poder salía de él. Poder. Si aquí hemos sentido el poder, mis hermanos, estas noches y el domingo cuando empezamos ese tiempo de semana de oración, yo me imagino cerca de Jesús cómo sería ese poder. Eso es como si lo cogiera uno una electricidad de 220. Eso es para sacudirlo a uno, mis hermanos. Vemos cómo el Señor Jesús empieza a hablarle a sus discípulos, cómo empieza a hablarle a ese liderazgo, ¿cierto? Cómo empieza Jesús a hablarles a ellos. Dice la palabra en el versículo 20 que Jesús empieza a hablarle a sus discípulos de las bienaventuranzas y de los ayes. Pero ve a sus discípulos, no lo hizo con la multitud. Dice la palabra: y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Entonces vemos que Jesús ya empieza a hablarle a ellos, al liderazgo, ¿cierto? A esos discípulos Jesús empieza a decirle: bienaventurados van a ser ustedes cuando empiecen a ser desechados.
Bienaventurados van a ser ustedes cuando empiecen a ser perseguidos. Bienaventurados van a ser ustedes cuando empiecen a llorar por los momentos difíciles, ¿cierto? Y empieza a decirle, pero bienaventurados. Le pone primero la palabra bienaventurado. ¿Qué significa bienaventurados? Doblemente bendecidos, les dijo Jesús. Van a ser doblemente bendecidos cuando por causa de mí empiecen a vituperarlos. Cuando por causa de mí empiecen a hablar mal de cada uno de ustedes. Por causa de mí van a ser golpeados, van a ser odiados. Entonces, no nos desanimemos. No nos desanimemos cuando nos miren mal, cuando nos insulten, cuando nos desprecien, ¿cierto? Cuando escuchemos chismes, que este dijo, que este no nos preocupemos por eso, mis hermanos, porque en la palabra está escrito que va a ser, en el nombre de Jesús, vamos a ser vituperados. Y le dice, más bien, gócese en ese día. Ese día que sea el día del gozo. ¿Por qué? Dice, alegrados porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mis hermanos, así hacían el pueblo, el mismo pueblo de Dios. Golpeaban a los profetas, los insultaban, los vituperaban y le hacían lo que fuera a los profetas. Entonces, gocémonos, no nos carguemos. Aquí el Señor está diciendo, gócenselo, gócense y bendiga al que lo esté insultando, al que esté hablando mal de usted, gócese, ¿cierto? Él está diciendo, gócese en ese día. Si mañana los van a insultar, les van a decir lo que sea, gócense. No se vaya a poner a pico con esa persona, no se vaya a poner a alegar con esa persona, porque la palabra de Dios nos está diciendo, así hicieron los padres de los que venían de atrás, desde Egipto hasta el día de hoy. Hemos sido nosotros vituperados los que queremos seguir las cosas del Señor. Y tremendo, porque les está diciendo, mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. ¿Qué está diciendo el Señor, mis hermanos? Hay de aquel el que se quiere enriquecer con la palabra. Hay de aquel el que quiere hacer dinero con la palabra, mis hermanos. Hay de aquel el que ahora quiere estar saciado, el que ahora a través del ministerio abren una obra para vivir, para saciar sus vidas, para querer quitarle la lana a las ovejas, pero despreciar a las ovejas. Hay de aquellos, les está diciendo Jesús y nos está diciendo hoy la palabra. Hay de aquellos que los que ríen por lo que están haciendo, aquellos que se burlan, que dicen, vea, ¿cuánto hay que colocarle para que montemos un ministerio? Y con risa burlona le dicen, vea, usted se pone a hacer las cosas bien y vea cómo está el pobre y nosotros cómo vamos de bien. Entonces, mis hermanos, la palabra nos está hablando de esos ayes, pero ¿a quién se los está hablando? A sus discípulos. No se lo está diciendo a la multitud, se lo está diciendo a sus discípulos. Y le dice, y ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Tremendo va a ser, mis hermanos, cuando llegue mi hermanito y le diga a uno, ¡ah! ¡Qué palabrota! ¡Ah! Lo felicito, mi hermano. Venga, tomamos gaseosita, mi hermano. Venga, y lo invito a un almuercito. ¡Qué palabrota, mi hermano! Y la palabra fue una palabra donde no estorbó el pecado. Una palabra donde
hablaron solamente de prosperidad. Una palabra donde el pueblo puede estar, me perdona la palabra, patas arriba, pero la palabra no los vuelve a enderezar. Entonces ahí le está diciendo el escritor de Lucas que Jesús les estaba diciendo a ellos, a sus discípulos: hay aquellos que hoy te soben el saco y te digan: qué palabrota, qué palabrota. Y así hicieron los padres suyos con los profetas, con los falsos profetas, con aquellos que llegaban a dar falsas profecías, con aquellos que se hicieron ricos con las falsas profecías. Entonces Jesús hace esa primera enseñanza, pero ¿se la hace a quién? A sus discípulos. No la hace con la multitud. Pero vea lo que enseguida lo que va a hacer con la multitud. Ahí sí le va a hablar a la multitud. Y dice: pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Amén. Y dice: al que te hiera en una mejilla, preséntele también la otra, y al que te quite la capa, ni aún la túnica le niegues. Vemos, mis hermanos, cómo la palabra les está mostrando y les está diciendo: amen a sus enemigos. El amor por aquellas personas que se han levantado en contra de nosotros, mis hermanos. Aún por esas personas tenemos que tener amor. Aún por esas personas tenemos que empezar a orar y a llevarnos en amor, a soportarlo. Aquí está diciendo la palabra en el versículo 43 de Mateo capítulo 5, dice: oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así los publicanos? Entonces, mis hermanos, ¿qué está diciendo la palabra? Que nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos. Jesucristo le dijo: antes se decía ojo por ojo, diente por diente, pero hoy no, mis hermanos. Hoy fuimos rescatados por el amor, fuimos rescatados por la misericordia, fuimos rescatados por el perdón. Nosotros hoy tenemos que amar al que nos está maldiciendo, al que nos está aborreciendo, al que nos está ultrajando, al que nos quiere perseguir o al que nos está persiguiendo. Tenemos que amarlo, mis hermanos. Dios nos colocó una tabla muy alta. Una tabla muy alta porque, lo voy a hablar a título personal, cuando yo leo estos versículos y los estudio y los leo, yo digo: Señor, tú nos conoces tan bien que tú sabes que nosotros podemos amar a los enemigos, los podemos amar. Nosotros no tenemos que pagar mal por mal, nosotros no tenemos que pagar el mal que nos hace con otro mal, nosotros tenemos que pagarlo con un bien. Pero nos dejó una tabla muy alta, mis hermanos. ¿Por qué? Porque esa enseñanza nos está dejando a nosotros como queriendo decir: ese es el esfuerzo más grande que tiene que hacer usted. Porque imagínense uno amar al que le hace daño a su padre, a su madre, a su hijo, ¿cierto? Y tener uno que amarlo. Yo cuando empecé los caminos del Señor, como al año, como a los 2 años, yo escuchaba gente hablar de Garavito.
que cómo lo vamos a amar, que vea tantos niños que mató, vea lo que les hacía, vea cómo los descuartizaba. Pero la palabra es empática, la palabra es radical, la palabra dice hay que amarlos. Amén. Hay que amarlos. Es tremendo porque el Señor dijo, o los aman o no entra al reino de los cielos. Porque si usted no perdona aquí en la tierra, no seremos perdonados en los cielos. Si usted no tiene misericordia en la tierra, no vamos a tener misericordia en los cielos. Hay que amarlos. Ese fue el requisito en esta segunda enseñanza que nos deja Jesús. Dice, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Y eso qué viene siendo, mis hermanos? La regla de oro, la ley y los profetas. En la ley nos está diciendo que tenemos que amar, porque si nosotros no amamos, no vamos a perdonar, entonces no vamos a entrar en el reino de los cielos. Pero la palabra también nos está diciendo que si nosotros no amamos, a nosotros tampoco nos van a amar. Que si nosotros no perdonamos, a nosotros tampoco nos van a perdonar. La ley y los profetas, lo dijeron los profetas, lo dijo la ley. El mismo Jesús lo dijo, háganlo. ¿Por qué? Porque lo dice la ley. Y Jesús vino a hacer cumplimiento de la ley. Jesús vino a hacer cumplimiento, a hacer cumplir la ley, y Él la cumplió a cabalidad. Y aquí les está diciendo, si ustedes no lo hacen, no esperen que a ustedes se lo hagan. Si usted el día de mañana se deja un celular y usted lo coge y lo guarda para usted, el día de mañana se le pierden 2, 3 celulares. Porque lo que le pasa a uno, y usted sabiendo que le pasó y usted no ayudó, a usted le va a pasar doblemente, hermano. Entonces, en esta enseñanza el Señor nos está dejando, nos está diciendo de qué nos sirve amar al que nos ama. ¿De qué nos sirve amar a nuestros hijos si ellos también nos aman a nosotros? ¿De qué nos sirve amar a nuestros padres si ellos también nos aman a nosotros? Tenemos que amar al que no nos ama. Tenemos que sobrellevar al que no nos sobrelleva. Porque la palabra es enfática y la palabra dice, ¿no hacen así los pecadores? ¿No hacen así los publicanos? ¿No hacen así los fariseos? Ellos aman, pero ¿a quién aman? Al núcleo de ellos. Hasta el día de hoy, vaya, mire usted, un judío no se acerca, no se arrima a nadie. No tiene amistad con otra persona normal. Tiene que ser judía, tiene que ser del Sanedrín de ellos, tiene que ser del mismo rol de ellos. Entonces vemos, mis hermanos, que Jesús aquí les estaba desmontando esa mentira que el diablo les tenía, esa religiosidad con la que venía el pueblo. Ayer veíamos a través de la palabra que traía mi hermana Margot, con esos 7 pueblos, ¿cierto? Esas 7 naciones con las que tenía que pelear el pueblo de Israel. Y aún el pueblo de Israel es tremendo, porque de eso que aprendimos ayer, hoy lo estamos viendo, porque de lo que enseñaban esas 7 naciones, de eso se inundó el pueblo de Dios. Esas naciones, cuando Dios les dijo, los voy a introducir en el pueblo de los cananeos, pero no vayan a hacer lo que ellos hacen, no vayan a caminar como ellos caminen, no vayan a mirar lo que ellos miren, no vayan a hacer nada de lo que ellos hacen. Y fue lo primero que hicieron, fue lo que primero aprendieron. No tomen de los dioses de ellos, y fue lo primero que hicieron. Tomaron de los dioses de ellos, aprendieron de los dioses de ellos, de
de todo paganismo que ellos tenían. Entonces hoy vemos que el Señor les estaba diciendo: tenemos que amarnos, no tenemos que aborrecernos. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. La palabra dice: préstele, dele al que no tiene. ¿Por qué? Porque es más mérito yo darle al hermano que no tiene, para no esperar que el hermano me devuelva a mí algo más y con más monto. No, la palabra está diciendo: dele, préstele, dele, ayúdelo, así él no tenga para después devolverle. Es tremendo, mis hermanos, Jesús cómo iba en contra de todo lo que había montado de los fariseos, de los saduceos. Cómo Jesús era ese salmón en contra de esa corriente. Y por eso fue que Jesús lo mataron, porque él iba en contra de todo. Si aquella persona decía: hay que matarlo, Jesús decía: hay que amarlo. Hay que encarcelarlo, Jesús decía: déjelo libre. ¿Cierto? Entonces Jesús iba en contra de todo ese monopolio de todas esas religiones. Entonces vemos, mis hermanos, como en el versículo 35 dice: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón, oiga, vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Jesús, que estaba diciendo aquí, mis hermanos, si mi Padre, que es el Dios Todopoderoso, que solamente con estornudar termina con la tierra, Él es misericordioso, Él hace salir el sol para buenos y para malos, hace caer la lluvia para justos e injustos. Él tiene amor para con todos. Tanto fue el amor de nuestro Padre, o tanto es el amor, yo creo que le diría a Jesús, que me envió a mí a morir por todos ustedes. Entonces Él está diciendo: hagan ustedes eso, porque grande va a ser el galardón. Mis hermanos, va a ser grande el galardón el que aprenda de estas enseñanzas que el Señor Jesús a través de la palabra nos está dando. En el cielo vamos a recibir grandes galardones, coronas de bendición, mis hermanos, de gloria, de poder, de justicia. Vamos a recibir cuando nosotros nos comportamos como Jesús quiere. Y estas enseñanzas no las aceptaban los fariseos, los saduceos y ninguna clase de religión organizada en este tiempo, como hoy no reciben. Hoy más de uno por eso no quiere al evangélico protestante, no lo quieren, porque nosotros hablamos con la verdad y la verdad la basamos en esta predicación de la palabra del Señor. Ellos están hablando cosas que no ven, cosas que no entienden, cosas que no oyen, cosas que no están experimentando en sus vidas, y por eso no nos quieren. Por eso somos rechazados por esas religiones organizadas, como fue rechazado nuestro Señor Jesucristo. Vemos también esa tercera enseñanza que está diciendo, el del juzgar a los demás. No juzguemos a los demás. Dice la palabra: no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Y le decía una parábola, tremenda la parábola, porque le decía: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos al mismo hoyo? ¿Cómo va a creer usted, mis hermanos, que aquel que está juzgando a la hermana, juzgando al hermano, va a ser un digno
guía de una persona que hoy está ciega, que hoy no conoce. Esa persona que hoy juzga, que hoy estira el dedo para señalar, como lo hacían los fariseos en ese entonces, porque los fariseos en ese entonces vivían juzgando, y ellos juzgaban con la ley de ellos juzgaban a su manera. Ellos no juzgaban con la ley verdadera, sino que juzgaban a su manera. Ellos juzgaban de una manera tal que estaban matando a la gente con sus propias palabras. Los estaban condenando, los estaban llevando para que fueran llevados afuera del pueblo, para que fueran apedreados. Y por eso Jesús les dice: así no me sirve, porque un guía ciego no puede guiar a otro ciego, porque ambos van a caer en el mismo hueco. Un religioso, una persona que vive de la religiosidad, más no de la palabra, no puede estar guiando un pueblo, mi hermano. Porque para él todo es pecado, porque para el religioso está viendo demonios, está viendo pecados en todo lugar, en toda parte. Entonces, ¿cómo va a ser ese religioso guía para un ciego? Si él mismo lo está condenando, ambos van a caer al mismo hueco. Y es tremendo, mis hermanos, porque vemos que en el versículo 40 dice: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Jesús no dejó nada al azar. Jesús no dejó nada en el aire. Y él le dijo: si ustedes se dejan guiar de estos fariseos, si ustedes se dejan guiar de estos líderes religiosos que hoy los están guiando a ustedes, ustedes van a ser como ellos. Ustedes no van a ser mayores que ellos, porque lo que ellos les están enseñando a ustedes, eso es lo que ustedes van a aprender. Si hoy nosotros aprendemos de un buen líder, aprendemos de una buena enseñanza, nosotros vamos a ser esos buenos líderes, pero no vamos a ser mayores que nuestro maestro. En ningún momento vamos a ser mayores que nuestro maestro, porque si el maestro nos enseña cosas buenas vamos a hacer. Si el maestro nos está enseñando cosas malas vamos a hacer. Si el maestro no nos está enseñando lo que nos tiene que enseñar, vamos a quedar como personas que no entendieron, como personas que no estudiaron, analfabetas. Entonces vemos que el Señor les estaba diciendo acá: un discípulo o un siervo no es mayor que su maestro o que su amo. No vamos a llegar. Si el pastor Arturo hoy nos está enseñando y nos está enseñando, el día que aprendamos del pastor Arturo, hasta ahí somos, porque él nos enseñó y nos sigue enseñando, y nosotros seguimos aprendiendo de lo que él nos está enseñando. Y nosotros vamos a hacer de lo que él nos está enseñando, vamos a vivir de lo que él nos está enseñando. Y eso era lo que estaba haciendo Jesucristo. Jesucristo era ese maestro, era ese guía que quería enseñarles a ellos para que cogieran el buen camino. Tremendo, mis hermanos, porque en esa enseñanza les está diciendo: ¿por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas ver la viga que está en tu propio ojo? Cuando él está hablando de juzgar a aquellas personas, no juzgue. Les está diciendo: ¿usted por qué está mirando el pecado del hermano o el pecado de la hermana? ¿Por qué está mirando la paja que tiene la hermana o el hermano en el ojo? ¿Por qué quiere sacarle la paja del ojo ajeno cuando usted tiene una viga en su ojo que no te deja ver esa paja para sacarla? Nosotros a veces, mis hermanos, cometemos ese error de querer
ayudar al hermano en pecado, querer hacer nosotros de nuestras fuerzas hasta lo imposible por querer ayudar al hermano que está en el error, cuando nosotros estamos peor de pronto que ellos, cuando nosotros estamos caminando peor que ellos, cuando nosotros estamos haciendo las cosas más mal hechas que ellos mismos, pero queremos hacerles ver a ellos que ellos están en pecado. Queremos hacerle ver a ellos que ellos están haciendo las cosas mal, pero no estamos mirando nosotros cómo estamos haciendo las cosas nosotros, cómo estamos viviendo las cosas de Dios. Hoy queremos decir al hermano, pero mira, no falles, hombre, pero mira cómo estás fallando, mirás cómo te estás embarrando las cosas del Señor, ¿dónde estás dejando las cosas del Señor? ¿Sabe por qué? Porque muchas veces esa persona hoy no ha sido divulgada por el Espíritu Santo. Porque hoy esa persona se puede parar hasta en el púlpito con su corazón cargado, con su corazón, con su vida llena de pecados, pero como está parada aquí en el púlpito, entonces se siente con esa vibra, con ese furor para decir al otro pecador. Y querer orar por la persona cuando no ha orado siquiera por ese pecado que él tiene. Es tremendo, mis hermanos. Y esa fue la enseñanza que le dejó Jesús a esa multitud que le estaba poniendo cuidado. Y esa era la enseñanza que le estaba dando a sus discípulos. No juzgue. Si usted anda en pecado, empiece a caminar para el Señor, levántese de ese pecado, levántese de ese error, pero no juzgue. Aún usted haciendo lo malo, no juzgue a nadie. Y en esa tercera o cuarta enseñanza les dice: por sus frutos serán conocidos. Tremendo, mis hermanos, porque después que les dice: ¿por qué quieres sacar la paja que está en el ojo de tu hermano? ¿Cierto? Les dice: tranquilo, usted que quiere sacar la paja del ojo de su hermano, los frutos que usted va a estar dando, le va a decir el Señor, los frutos que usted va a estar dando, que le ha querido sacar la paja del ojo del hermano, mañana lo veremos. Yo he visto y se me ha quedado esa palabra del pastor que él dice: nosotros no conocemos su vida íntima con Dios. Usted puede estar diciendo: no, pero es que yo oro todos los días, 3 veces al día. No, pero es que yo leo palabras, yo como palabra todo el día. No, pero es que, hombre, no hay otro como yo. Nadie conoce mi corazón. Mi corazón se lo entregué al Señor. Pero mis hermanos, vemos en su vida una vida desorganizada, una vida sin orden, una vida donde Él es la cola, no la cabeza. Vemos una vida donde financieramente es un mal organizador de sus finanzas, no lleva una vida financiera excelente, aún teniendo un buen trabajo, aún teniendo una buena empresa, es un mal organizador de sus finanzas, de su economía. Es un hombre que su hogar lo tiene volteado, patas arriba, porque es un hombre grosero, altanero con las mujeres. Es un hombre que si la mujer le dice algo, saca la mano y le da su palmada, o le pega, o la levanta. O es un hombre que no deja que la mujer hable en la casa porque él es el que manda, él es el que merca. No hay orden en su casa. No hay orden en su casa. Donde la hermana aquí es la líder, la hermana aquí es la pastora, donde la hermana aquí es la que está dirigiendo este o este ministerio, y en la casa
quiere acabar con todo, mi hermano. Y acá podemos, estoy hablando de la iglesia del Señor. De la iglesia del Señor. Para que vaya, ya César está hablando ahí que camino a la luz. No, de la iglesia del Señor. Porque vemos que eso pasa. Y eso lo estaba diciendo Jesús. Por sus frutos. Hoy, mis hermanos, yo puedo estar predicando aquí muy bonito. Y a mí me pueden estar viendo aquí, uy, César, uy, el hermano César, uy, hoy sí se tiró una buena palabra. Pero lo que decía mi madre, lo que hacíamos con la mano, lo borrábamos con el codo. Van a preguntar por César en la casa, no, ese vecino es el peor. No, ese vecino como es de grosero. No, ese vecino que no deja muchacha quieta por aquí. No, ¿cierto? Entonces, por sus frutos, mis hermanos, y si lo vamos a hablar congregacionalmente, la iglesia del Señor, vemos que congregacionalmente es el hombre que con nada se desanima. Es el hombre que si dijeron algo de él, se cayó. Si le dijeron, mi hermano, usted hoy no va a ir en esto o en esto, por esto, no vuelve. Entonces tenemos que mostrar los buenos frutos. ¿Por qué? Vea lo que dice la palabra. Dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buenos frutos. Mi hermano, si nosotros como congregación estamos trabajando bien para el Señor, créanlo que la gente afuera no va a ver malos frutos, va a haber buenos frutos. Porque dice la palabra, no es buen árbol el que da malos frutos. Si hoy nosotros no caminamos conforme a lo que dice la palabra, si hoy nosotros no estamos viviendo congregacionalmente, familiarmente, en la calle, en la empresa, en nuestro negocio, donde estemos, si no vivimos la palabra, no somos ese árbol bueno, somos un árbol malo que está dando malos frutos. Entonces la palabra es enfática, hermano, cuando está diciendo, y es tremendo porque dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mis hermanos, cuando nosotros empezamos a conocer del Señor, eso es lo primero que nosotros, o lo primero que el Señor empieza a limpiar en nosotros, nuestro corazón. Empieza a sacar rabias, iras, contiendas, empieza a sacar envidias, rencores, celos. Sí, Él los saca, pero ya empezamos nosotros a mirar si lo dejamos sacar, porque nosotros le decimos, Señor, toma nuestro corazón. En la primera canción, rindo mi corazón a ti, Señor, y el Señor dice, bueno, yo me voy a meter en ese corazón, pero voy a cerrar esa puerta de los celos. No, me la inquietecita que esto es para mi marido, que lo veo a toda hora saludando a las vecinas y bueno, entonces le voy a cerrar la puerta de la... No, esa puerta la manejo yo. También hay celos congregacionales. Celos congregacionales. Entonces, es tremendo, pastor. Entonces, la palabra está diciendo, porque de la abundancia del corazón habla la boca, mis hermanos. Cuando nosotros hablamos mal del hermano, de la hermana, cuando nosotros murmuramos del hermano, de la hermana, cuando nosotros chismeamos del hermano, de la hermana, de eso está nuestro corazón, de eso está lleno nuestro corazón. En nuestro corazón no está Dios. En nuestro corazón, se lo puedo asegurar, no está Dios, porque la palabra está diciendo acá, de lo que usted esté haciendo el tesoro en su corazón, de eso está lleno su corazón. Y si su corazón es criticar al hermano, a la hermana,
si su corazón es estar criticando al vecino, a la vecina, si su corazón es estar criticando al papá, a la mamá, al esposo, a la esposa, al hijo, a la hija. Menos mal a mí no me critiques. No me metas. Pastor. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Entonces, cuando vemos un corazón así, mi hermano, por eso lo está diciendo la palabra, de la abundancia del corazón, eso es lo que habla la boca. Cuando yo andaba en las drogas, ¿de qué hablaba? De marihuana, de bazuco, de cocaína, de perico, que vamos a hacerlo con telarañas, que vamos a hacerlo con esto, que vamos a meter gasolina, que de eso solamente y pasaba y nos reíamos de lo que hacíamos. O sea que cada que me encontraba con los amigos no hablábamos sino de lo que pasaba en las trabas y en lo que hacíamos. Entonces, de la abundancia del corazón en ese momento hablaba mi boca. Mi corazón estaba lleno de eso, de drogas, de vicios, de maldad, de fornicación. Porque eso sí, para hablar de eso teníamos todo el día. Entonces es muy tremendo, porque dice, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Entonces, mis hermanos, no espere que si usted siembra un árbol de limones, le vayan a salir mangos. No espere usted que si usted siembra en un desierto, le vayan a salir buenos frutos. No esperemos, mi hermano, sembrar algo y esperar cosas buenas. Si usted está sembrando para lo bien va a encontrar ese fruto. Pero si usted está sembrando para lo malo va a encontrar el fruto. Va a encontrar un fruto podrido, un fruto lleno de gusanos, un fruto que no se lo coma nadie. Y termina la última enseñanza para terminar. Dice la palabra: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viniere a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quien es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada en la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamentos, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Hermano, cuando nosotros escuchamos las enseñanzas de Jesús y las hacemos, vamos a ser como ese hombre que levantó los cimientos sobre la roca. Cuando nosotros vamos a escuchar la palabra, y esa palabra se va atesorada en nuestro corazón, y esa palabra la llevamos para nuestra familia, para nuestros amigos, para nuestros vecinos, para nuestros compañeros de trabajo. Esa palabra la vamos a ir a predicar donde el Señor nos lleve. Hermanos, somos aquellos hombres que estamos fundamentando en Jesucristo. Somos aquellos hombres que estamos llevando una vida para Cristo Jesús y estamos siendo formados para Cristo Jesús. Pero cuando nosotros recibimos esta enseñanza que hoy el Señor nos ha dado, pero esa enseñanza la llevamos y apenas salgamos de aquí, se me olvidó, que llegue a mi casa y me diga mi esposa o mi marido o mi papá o mi mamá o ella, Mike, que fue la palabra hoy. ¡Oh! Ahí estuvo gritando ese chiquitico ahí.
ahí estuvo hablando, como regañándonos a nosotros. ¿Sí vamos a entender? Entonces vemos que cuando esa persona no está haciendo caso de las enseñanzas, cuando esa persona escuchó el mensaje, pero en la casa es un ogro, en el trabajo es el mal compañero, en el vecindario es el peor vecino, ¿ah? En el ministerio puede ser el hermano más bonito, ¿cierto? O cuando vamos a otro lugar, siempre nos van a tener pereza. Uy, qué pereza atender a ese señor. Atiéndalo usted, que yo no lo quiero atender, ¿cierto? Es porque estamos fundamentando nuestra vida. ¿Sabe dónde, mis hermanos? En el orgullo, en la acidez, en la vanagloria, en la pereza, en la maluquera. Y esa se llama la arena, la tierra. Cuando usted fundamenta su hogar en la arena, pronto van a venir las dificultades, pronto van a venir, porque no vamos a estar exentos, tanto andando bien para Dios como andando de cualquier manera para Dios. No vamos a estar exentos de los ríos impetuosos que peguen contra nuestra vida. No vamos a estar exentos de los fuertes vientos que quieren tumbar nuestra casa. No vamos a estar exentos, mis hermanos, pero diferente va a ser en las dos formas. Cuando usted fundamenta bien, pero cuando usted fundamenta mal. Cuando usted fundamenta bien, su casa va a estar sostenida, su casa va a estar fuerte. Pero cuando usted fundamenta mal para las cosas de Dios, su casa va a estar destruida, porque dice la palabra: y grande será su ruina. Grande será su ruina. Yo los invito, para terminar, a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 28, dice la palabra: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es tremendo, mis hermanos. ¿Por qué la gente, cuando Jesús terminó de dar el sermón, ¿cierto? El sermón del monte, porque esto es el sermón del monte, cuando Jesús llevó las leyes, y vemos que Jesús termina y dice que cuando Jesús terminó de dar esas palabras, dice, la gente se admiraba de su doctrina. Mis hermanos, porque Jesús vino a enseñarnos lo que vio del Padre, lo que oyó del Padre, lo que el Padre lo mandó a hacer. La gente se maravillaba de la doctrina de Jesús, porque no era una doctrina como las religiones organizadas, porque era una doctrina que los llevaba a hacer las cosas bien, porque era una doctrina que cambiaba almas, personas. Era una doctrina donde íbamos a estar bendecidos. Era una doctrina donde íbamos a encontrar sanidad, libertad. Era una doctrina que daba Jesús, mis hermanos, que enamoraba, porque era una doctrina de amor. La doctrina que enseñaba Jesús era doctrina de amor, de comprensión, de perdón, de misericordia, de gracia, porque eso fue lo que vino a traer Jesús. Y tremendo, porque dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Mis hermanos, Jesús enseñó con autoridad porque Él vivía la palabra, porque Él todo lo que enseñaba, Él lo estaba viviendo, porque Él todo lo que hizo fue porque fue respaldado por el Padre. Cuando Él se levantó, cuando
cuando Él levantó muertos, cuando Él estiró la mano de ese hombre de la mano seca, cuando levantó paralíticos. ¿Por qué? Porque Él tenía poder, porque era obediente. Obediente. Dice la palabra que Jesús fue obediente y obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Entonces, mis hermanos, hoy la invitación de esta palabra es, mis hermanos, que así como Jesús en el versículo 28 y 29 de Mateo capítulo 7, así como Jesús admiraba y maravillaba con la doctrina, porque tenía poder, porque tenía autoridad, porque Él vivía la palabra, hoy la palabra nos invita a eso, mis hermanos. A que cuando nos paremos aquí, o cuando nos paremos en el lugar donde Dios nos va a poner, en el centro, en la plaza, en Bello, en Itagüí, en Sabaneta, en el Popular, donde Dios nos ponga, nos paremos con autoridad y hablemos con autoridad. ¿Sabe por qué? Porque como Jesús, nosotros también tenemos que vivir la palabra. Nosotros también tenemos que ser no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Jesús lo fue. Jesús vino a enseñarnos la palabra, pero no solamente Él dijo, ya les enseñé. No, Él también la vivía. Mis hermanos, hoy nos invita este mensaje de hoy a vivir la palabra, a vivirla. No a escucharla solamente y que se nos quedó escuchada y la palabra nos está diciendo, pero no haga esto, no haga esto, y es lo primero que vamos a hacer. La palabra hoy nos está diciendo, tenemos que ser como Jesús, porque Jesús habló con autoridad, que cuando se pare la mamá, el papá en su casa a hablarle a sus hijos, le habló con autoridad. Porque el día de mañana sus hijos vieron o van a ver que su mamá y su papá tienen autoridad para hablar, porque lo vivieron o lo están viviendo. Lo mismo con los esposos. Cuando el esposo se pare o cuando la esposa se pare y diga es que las cosas son así, es porque hay autoridad, porque Cristo está en esa orden, porque Cristo está en ese momento dando autoridad como se lo dio su Padre a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es el mensaje que el Señor nos regaló para esta noche. Él quiso traer esos 4 mensajes a su pueblo, pero primero lo hizo con su iglesia, primero lo hizo con sus discípulos. Que esta palabra primero toque el corazón de los líderes de Camino a la Libertad. Que esta palabra hoy toque el corazón de los que hoy tenemos un poder, vamos a ponerlo así, aquí en este lugar, poder dado por Dios, poder dado por el Espíritu Santo, pero que también a los que están al otro lado también empiecen a coger ese poder, para que empiecen a apropiarse de las cosas de Dios. Coloquémonos sobre nuestros pies, mis hermanos. Vamos a terminar este tiempo dándole gracias al Señor. Padre, te damos gracias, bendito Rey de los cielos, porque tú eres un Dios grande, Señor. Tú eres un Dios poderoso, bendito Rey. Gracias por estas enseñanzas, Padre. Gracias por estas bienaventuranzas que hoy nos enseñaste, por esos ayes, bendito Dios, que como iglesia no debemos cometer, bendito Rey de los cielos. Ayúdanos, enséñanos a amar a nuestros enemigos, amar al que nos hace daño, bendito Rey. Ayúdanos, bendito Rey de los cielos, Padre Santo, Señor, a dar buenos frutos, bendito Dios, que seamos ese árbol, Padre bendito, Señor, donde, Padre Santo, puedan ir a refugiarse en la sombra de ese árbol, bendito Rey de los cielos. Que hoy coman del fruto de ese árbol, bendito Rey, las personas que necesitan comer ese fruto, Padre de la gloria. Que hoy fundamentemos nuestra vida, bendito Rey de los cielos, en la roca, Señor.
para que cuando vengan los vientos fuertes, para que cuando venga, bendito Dios de los cielos, la tempestad en los ríos, cuando venga la prisión, el desierto, Señor, podamos estar firmes en la roca, bendito Dios. No nos separemos de ti, Señor. No dejemos las cosas, Señor, en la primera caída que tengamos, bendito Rey. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Danos autoridad, Señor, como tu iglesia, como tus hijos, Señor. Danos autoridad, bendito Rey, para que cuando nos paremos donde tú nos quieras parar, Señor, ahí haya autoridad, Señor, ahí haya libertad, ahí haya sanidad, Señor, haya, bendito Rey de los cielos, Señor, poder del Espíritu Santo, bendito Rey. Padre, te damos gracias, Dios. Gracias, Señor. Alabado sea tu santo nombre, bendito Rey. A ti sea la gloria, la honra, el poder, la alabanza, la exaltación. En el nombre santo y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Deme un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de señores. Hermanos, buenas noches.